Hay situaciones de la vida donde uno no quisiera haberlas vivido, pero les toca vivir. Yo puedo decir que viví una de esas situaciones y la verdad hasta el día de hoy no me siento feliz de haberla vivido, pero sí me siento bien de que tuve el acompañamiento adecuado y las herramientas adecuadas para haberla vivido. Fue este proceso que pasó mi abuela de cáncer y que terminó con su paso al más allá. ¿Cómo vivir ese proceso? ¿Cómo poder enfrentar esa situación? De eso vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Aura. Muchas gracias, Rubén Darío. Mi nombre es Aura Contreras, yo soy cirujano oncólogo y voy a estar aquí compartiendo con ustedes y con tu público sobre algunos tópicos importantes en el cuidado y en el manejo también psicológico del paciente con cáncer. Y vamos a estar rompiendo algunos mitos que la gente tiene para que con la verdad sobre el manejo de sus pacientes podamos ser entes importantes para los pacientes que están afectados. Excelente. Recuerde que si usted quiere un contenido un poquito más picante, más chispeante, aunque no más interesante que nosotros, tenemos ahí a Dejen el Relajo y Apostasía y Herejía. Los herejes más grandes que tiene la República Dominicana están en este programa. Y en Dejen el Relajo traen unos invitados últimamente, señores, que usted tiene que verlo. Gente que usted no se creía que tenía una fe en Dios de una manera increíble. Síganos en Dejen el Relajo, Apostasía y Herejía. Y claro, a nosotros aquí. A nosotros, recuerde que usted puede seguirnos en Twitter, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Así que síganos, señores. ¿Qué tal si entramos en materia? Ahora, ¿Sí? yo tengo aquí un par de preguntas, algunas bien preparadas, pero quizás me salga un poquito del guión para que hablemos acerca de esta situación que no todo el mundo le gustaría que le pase, pero que nadie está exento a que le suceda. Ujú. Y esa quizás sería una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerte. ¿Hay una probabilidad de que alguien pueda padecer cáncer o es algo muy aleatorio? Mira, eh, existe una probabilidad en la población de que un 5 a un 10% de las personas heredan no un cáncer, sino genes que predisponen a cualquier tipo de cáncer o a un cáncer en específico. Pero todos estamos exentos. Tarde o temprano, no necesariamente todos vamos a tener cáncer, pero todos tenemos el riesgo de padecerlo de una manera u otra. Ok. Estamos expuestos a factores de riesgos. A veces el mismo sexo solamente te predispone a un tipo de cáncer, así que lo que hay que vivir. Lo que hay que vivir. Ahora, vamos a ver. Como yo comencé en mi introducción, ya hay una situación. En mi familia hay una persona que lamentablemente está padeciendo de la enfermedad. ¿Qué hacer con un familiar cuando tiene cáncer? ¿Qué hacer? ¿Tú me preguntas desde el familiar o del médico? No, desde el familiar. Claro, porque ya desde el médico, en el centro Sabemos qué médico van a hacer. hacer. Me refiero a mí que soy simplemente un familiar de un paciente con cáncer. Muy bien, mira. El familiar o el acompañante es alguien básico porque se convierte en el primer grupo, la primera persona de apoyo para esa persona. Ok. Entonces, lo primero es la actitud que tenga la persona. O sea, siempre el paciente con cáncer necesita un acompañante, necesita una ayuda porque el paciente está viviendo una situación que a veces le trastorna todo lo que tiene organizado en su vida. Entonces, una persona, un familiar con cáncer debe de ser una persona que sirva de apoyo,
que pueda transmitir a ese paciente esperanza, que puede estar ahí acompañándolo día a día en ese proceso. Debe también esa persona tener cuidado de sí misma, es como el cuidado del cuidador, de la persona que está con el paciente, que también va a tener sus necesidades. Y el mismo hecho de que tenga un familiar con una situación tipo cáncer, él también entra en un sufrimiento porque puede pensar que puede perder a ese familiar. Entonces, esta persona tiene que tener un cuidado personal, psicológico, y también tiene que tratar de ser un ente que ayude, que coopere y que sea proactivo con esa persona que está enferma en ese momento. Cuando uno tiene un familiar ya con esa situación, ¿cuál sería la manera recomendable, digamos, de hablar con el paciente, o sea, del familiar a hablar con el paciente para informarle, digamos, situaciones difíciles? Ejemplo, tu cáncer ha estado en metástasis, ha avanzado a fase 3, fase 4. ¿Cuál sería la manera más adecuada? Mira, te voy a decir algo. Por lo general, esa información debemos dejársela al personal multidisciplinario que trabaja con el paciente. O sea, antes había un mito y era que no se dijera al paciente que tenía cáncer. Ujú. Se achacaba el cáncer a muchas cosas, que eran demonios, que eran muchas cosas. Y cuando se decidió introducir, o sea, que el paciente conozca su situación, porque el paciente va a tener que decidir sobre el tratamiento que va a recibir, va a tener que firmar un documento informado. Tú no puedes engañar al paciente. O sea, es como que tú digas a un paciente, yo te voy a hacer una mastectomía, pero tú no tienes nada. Te voy a hacer Ok. una colostomía, pero tú no tienes nada. O sea, el paciente es quien en realidad debe de estar bien enterado de su situación de salud, porque él va a ser partícipe, él va a consentir o va a renegar del tratamiento que el médico le informe. Entonces, cuando el paciente, tú te das cuenta en la evaluación clínica que ese paciente no tiene la capacidad de recibir una noticia de un diagnóstico o de los tratamientos a que ese paciente va a ser sometido, lo ideal es que ese paciente sea referido a un departamento que nosotros tenemos, porque no somos huérfanos, que es la psico-oncología. Es una parte de la psicología orientada al paciente oncológico, donde se le da acompañamiento a el paciente y también acompañamiento a los familiares como grupos de apoyo para el que el paciente pueda tomar decisiones basado en sus mejores, basado en las buenas informaciones que tengan. O sea, por general, quien le dice a un paciente, tú tienes metástasis, no debe ser el familiar, debe ser el médico. El médico, ok, ok. Eh, Realmente ha pasado mucho que los familiares son los que a veces toman las decisiones, no le quieren informar al paciente, pero no solamente eso, sino que también quieren informar ellos lo que debería informar el... El médico. Tú mencionaste el elemento del tratamiento. Ujú. Y hay un mito, creo, con respecto a eso. Ujú. ¿Cómo influye la quimio o la radioterapia en el familiar del paciente que la está recibiendo? Bueno, sí, te puedo decir, en los aspectos físicos y de salud no influye en ninguna manera. Hay muchas Ah, personas. no se le No, pega. hay muchas personas que tienen ese mito que creen que si yo tengo una quimioterapia, no me puedo pegar de ese paciente porque se me puede pegar la La quimioterapia. radiación y Gente que eso. dice que no se le puede pegar a una mujer embarazada, que no se puede pegar a un anciano, un niño, esos son mitos. Ok. Hay un tratamiento de medicina nuclear, como es el yodo, para los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de tiroides, que mientras tenga el tratamiento, ese paciente debe estar aislado, pero eso no es quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos que nosotros llamamos citotóxicos, Ujú. que después que están administrados en el paciente, quedan bien en el paciente. Ahora bien, ese paciente sí debe evitar el contacto con todo el mundo, porque muchas veces ese paciente, por el efecto de la misma quimioterapia, puede la inmunidad bajarle y el paciente puede contagiarse de una gripe o de una situación viral que podría entonces retrasar su tratamiento, pero la quimioterapia ni se pega ni afecta a segundos. Interesante. Pues hay mucha gente que no, que después la radiación que esa No, persona porque que tiene. la radioterapia, que tampoco influye en eso, es una cosa y la quimioterapia es otra cosa. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia
En palabras simples. Bueno, la quimioterapia son medicamentos que se usan a nivel sistémico. Cuando decimos sistémico es que van al cuerpo entero, ya sea que el paciente se la tome en forma de pastilla o lo más común que el paciente se la administra endovenosa. Ujú. Y es un tratamiento sistémico que trabaja en todo el organismo. ¿Tú sabías que mucha gente creía que la quimioterapia es que te metían en una máquina y te daban... Entonces, las radioterapias son la emisión de radiaciones en el paciente, que es un tratamiento localizado. O sea, Ahí sí te meten en una máquina. sí, es un tratamiento localizado, a veces son pastillas radiactivas que te las colocan, por ejemplo, en las mujeres que tienen cáncer de cervix, hombres que tienen cáncer de próstata, por ejemplo, en el área de la mama, cuando es un cáncer de mama, pero son tratamientos localizados y tampoco implica nada importante. En mi caso, yo recuerdo que a mi abuela justamente le dieron radioterapia. Ujú. Y era justamente así, era en la zona donde ella tenía el cáncer, era que se le daba. Y yo mismo entraba al lugar a ayudar a, porque mi abuela era un poquito pesada, Ujú. y el médico que estaba ahí me decía, por favor, ayúdame, que la abuela es pesadita, ayudar a subir a la máquina, y después me ponía detrás de una puerta y ahí entonces ya recibía su tratamiento. Y tú te la llevabas. Y después me llevaba a mi casa Y no te normal. pasó nada. No, claro que no. Hasta ahora el cabello no se me ha caído todavía. El pelo se cae por la quimioterapia, no por la radioterapia. Ujú. Sí, hay muchos mitos con respecto a eso realmente. Sí, sí, hay muchos Mucha mitos. desinformación. Ok, hablando de tipos de cáncer, mencionaste el cáncer de mama y otros cánceres, que en este caso el de mi abuela era como un cáncer, era raro, porque era como vaginal, pero que no, pero era un Ujú, poco raro. Los oncólogos del INCAR ujú. dijeron que era muy extraño, que se daba muy pocas veces. Ok, ok. ¿Cuál sería el tipo de cáncer más agresivo? Bueno, hay muchos tipos de cánceres agresivos. Hay muchos tipos de cáncer agresivo y podemos ver la agresividad desde el punto de vista de la cantidad de pacientes que mueren cuando tienen el diagnóstico de ese cáncer o por la voracidad con que ese cáncer avanza en el paciente. Por ejemplo, tenemos los cánceres de páncreas, que son cánceres que son muy agresivos, son muy violentos, básicamente porque por el lugar donde están no se pueden diagnosticar siempre temprano, sino porque el paciente comienza a dar síntomas cuando el tumor tiene ya cierto tamaño y es muy agresivo con una sobrevida no tan alta. Hay los sarcomas también, los sarcomas que son tumores de partes blandas, son muy agresivos. Hay tumores específicos en ciertas áreas, por ejemplo, Lo que determina la agresividad es lo rápido que puede llegar hasta la... replicarse y avanzar en el organismo de Ok. la persona. Mm. Ahí es una pregunta un poquito chistosa, pero bueno. Va dos en una. Tú mencionaste ahorita acerca de que hay ciertos factores que se heredan que podrían lograr que una persona, un familiar, pueda también contraer cáncer si algún trascendiente, un abuelo, un papá tuvo. Pero el cáncer se contagia. No, el cáncer no se contagia como si fuera un virus o una bacteria. Sí hay virus que se asocian a cierto tipo de cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori se asocia a cáncer gástrico. Ok. Mucha gente tiene el Helicobacter pylori, no necesariamente tienen que tener cáncer gástrico porque eso se trata fácil. Las hepatitis C y la hepatitis B se asocian mucho al tipo de cáncer hepático. Por lo general, a largo tiempo sin tratamiento puede ser desenlace, que el paciente tenga un cáncer hepático. Pero el cáncer per se no se transmite como un virus. Ahora, sí te dije anteriormente, se puede tener una herencia de cáncer. Y hay muchas cosas que te pueden hacer sospechar en la historia del paciente que ese paciente tiene un cáncer no esporádico. Un cáncer es esporádico cuando aparece en una persona sin un antecedente familiar. O te puede hacer sospechar que ese cáncer sí tiene un componente familiar que te tiene que llevar a tomar una conducta de consejería genética para ese paciente y para el resto de los O familiares. sea que en una pareja, si la mujer tenga cáncer de ovario o el marido tenga cáncer de próstata, que tengan relaciones no implica que se vayan a contagiar el cáncer. No, porque eso es básicamente, cuando te digo genético, es que la mujer no hereda del esposo ni el esposo hereda de la mujer con relación con consanguinidad. Ahora, tenemos el caso del virus papiloma humano, Ajá. que es una enfermedad de transmisión sexual que predispone a cáncer de cervix, el principal factor de riesgo. Bueno, por la transmisión de ese virus de un hombre a una mujer,
pues entonces esa persona puede desarrollar un cáncer de cervix, pero no, el cáncer no se transmite de una persona u otra. Así que tranquilos, señores. Si su pareja lamentablemente está pasando por eso, pueden consolarla y tranquila, hacer el amor tranquilito. No hay problema con eso. Al contrario, se le va a ayudar a que puedan tener mejor ánimo. Una persona que reciba tratamiento, ya sea de radioterapia, quimioterapia o de yodo, ¿qué tanto es lo máximo que puede aguantar un cuerpo? Que digamos, bueno, si recibes, hasta aquí podemos llegar. Si te doy más, en vez de ayudarte, lo que te voy a hacer es dañar más. Sí, mira, por lo general los medicamentos tienen una dosis máxima, una dosis tope que se puede alcanzar. Por lo general, cuando se da quimioterapia de una línea y ya se adquirió la dosis máxima de eso, no se tiende por lo general a repetir. Ahora, el hecho de que un paciente tolere o resista una quimioterapia son muchos factores. Está la condición del paciente, por eso siempre el paciente con quimioterapia, que va a recibir quimioterapia, lleva una evaluación previo a la administración del tratamiento. O sea, el médico evalúa si su condición renal, su condición cardíaca, su condición hepática son óptimas para el paciente recibir ese tratamiento. Inclusive antes de cada ciclo de quimioterapia, siempre se le indican analíticas para ver si el paciente mantiene esos parámetros durante todo el proceso. Entonces, hay tratamientos de quimioterapia que tienen un número de quimioterapia o una dosis de quimioterapia y a veces no hay que repetirlo. Pero puede ser que ese paciente, un paciente con una quimioterapia, no le vaya tan bien y que haya inclusive que por todo lo que llamamos toxicidad, que el paciente se suspenda la medicación. Pero hay otros pacientes que la toleran perfectamente todo lo que necesitan. Inclusive cuando hay pacientes que son metastásicos, hay algunos que irán a un tratamiento con quimioterapia que sería, como se dice, hasta toxicidad o hasta progresión. Hay pacientes que duran años en ese proceso con fin de evitar que la enfermedad metastásica, pues, o recurra si ya ha desaparecido, o que progrese si se mantiene estable, y el paciente puede durar años con el tratamiento. La pregunta la hago porque hay digamos que un mito de que una persona tiene cáncer y cuando recibe la quimio se empeora. Sí, sí. Realmente entiendo que algunas facciones, algunas partes, por el mismo tratamiento comienza a empeorar físicamente, se cae el pelo, pero me imagino que ya corporalmente, realmente internamente está mejorando. Sí, efectivamente, mira, la quimioterapia per se puede tener efectos secundarios, que siempre se le documentan al paciente, siempre se les informa. El paciente se le explica, mira, esta quimioterapia puede producir estos síntomas, por el tema de cómo actúa la quimioterapia en el cuerpo del ser humano, porque la quimioterapia no solamente actúa en el tumor, también actúa en otras células, que son las células que se replican rápidamente, como es el tema, por ejemplo, del pelo. Como va también esa área del pelo, el pelo se cae, afecta las uñas, afecta, por ejemplo, la mucosa gástrica y el paciente puede tener náusea, vómitos, diarrea, porque son células que están en constante recambio y la quimioterapia puede tocarla. Entonces el paciente hace un cuadro quizás de síntomas muy floridos, pero que son propios y que están bajo una observación, bajo un seguimiento, en donde si se ve que es intolerable, pues entonces se van a suspender. Okay. Pero hay que saber que si el tratamiento es con quimioterapia y el paciente no lo recibe, esa enfermedad va a mantener un curso que no va a tener un tratamiento en el momento que lo pueda detener. Y muchos pacientes dicen, yo no voy a dar quimioterapia porque eso porque pone a la gente mala, pero el pelo se recupera. Inclusive a veces toxicidades cardíacas se recuperan. Lo que tú no podrías recuperar es un paciente que llegó a ti en etapa temprana, que con esa quimioterapia y con otro tratamiento el paciente podría estar bien a 5 o 10 años, lo suspende y tienes que venir ya con el paciente completamente complicado, ya con una enfermedad muy avanzada. Entonces en ese momento la quimioterapia en un organismo que ya está resentido por el tumor no va a resistirlo igual. Ok. O sea que lo mejor es soltar esas ideas y atenderse temprano. Mencionaste que a veces la quimio puede producir algunas situaciones en el organismo
Y de ahí me surge la pregunta, una persona que tiene cáncer Ujú. y o una persona que está recibiendo un tratamiento como de radio o de quimio, ¿hay algún tipo de alimento que digamos, no, eso no deberías comerlo, esto sí deberías comerlo, y esas cosas? Mira, en eso sí que hay mitos, Mm. porque sí, porque la gente te llega, no, yo no estoy comiendo carne, no estoy comiendo leche, no estoy comiendo esto. Y le ponen una dieta al paciente, la gente, el vecino, el primo, el amigo, que denutra al paciente, pero le dan moringa, le dan muchas otras cosas que a veces Ay, tú la no sabes. famosa moringa. Sí, pero mira, no hay una dieta especial para el paciente con cáncer. Cuando digo que no hay una dieta especial, no digo que el paciente con cáncer puede comer todo. El paciente con cáncer, salvo que tenga una condición paralela, como por ejemplo, yo tengo cáncer, pero también soy diabética, tengo que hacer una dieta para diabético, Ok. pero bien nutrirme como paciente diabético. Ujú. Tengo cáncer, pero tengo una situación renal, debo llevar mi dieta para mi situación renal. Pero si yo no tengo ninguna comorbilidad que me predisponga a llevar una dieta específica, el paciente puede comer de todo, pero sano, que eso es lo que quiero que se entienda. Como debe comer todo el mundo. O sea, los embutidos no son saludables, los enlatados no son saludables. O Los sea, embotellados no son saludables. tampoco las gaseosas son saludables, el alcohol no es saludable. Aunque no sea parte de dieta, pero tampoco el cigarrillo es saludable. O sea, una persona con cáncer puede tomar su leche, puede comer su carne, porque va a necesitar inmunidad. Y la inmunidad se forma con proteínas. O sea, tú no puedes quitarle las carnes al paciente, tú no puedes quitarle también la leche. El paciente puede comer de todo, lo que se pueda comer sano. La comida chatarra tampoco es saludable. O Ok. sea, un paciente con cáncer no pega comiendo ni mucho salami, ni mucha Hamburguesas, hot hamburguesa. dogs, Eso no es ni para el paciente con cáncer, ni para el sin cáncer. ni para el sin cáncer, porque se han encontrado sustancias que son cancerígenas. Por ejemplo, uno de los embutidos más cancerígenos son las salchichas. Y a la gente les Oh, encantan los hot dogs. A la gente le encanta esas salchitas. Entonces, eso hay que valorarlo. muy interesante, muy interesante. Porque es que sí, realmente el vecino te hace una dieta siempre. El vecino está haciendo enjunje. Y unos té. No, que mira, que la tía mía cuando tenía cáncer, le dimos té de tal cosa y esa no. Sí, así mismo hacen, pero ese té no tiene un estudio científico, ese té no tiene evidencia científica de que influye en algo. No significa, por ejemplo, que algo de esos agentes naturales no tenga algún beneficio, pero tú conoces dosis de que administrar eso, si te puede hacer daño, por ejemplo, una Ujú. toxicidad hepática, o sea, hay que estar claro con eso. Ok, vamos a pasar ahora a un ámbito un poquito más mental. Ujú. ¿Cómo, cómo afecta el cáncer psicológicamente a una persona? Bueno, mira, la noticia para muchos puede ser devastadora. Los pacientes que manejan cáncer, algunos dependen mucho de la resiliencia del paciente. Eh, Algunos pueden seguir una vida emocionalmente estable, no es la mayoría, no es el grueso. La mayoría de los pacientes al recibir la noticia entran en ansiedad desde que lo sospechan. O sea, una persona aún sin tener cáncer, que sospecha que tiene cáncer, entra en ansiedad. Ahora, una persona que ha visto a otro morir por la patología y ve que tiene esos síntomas, el paciente puede manejar ansiedad, puede manejar estrés, incertidumbre, angustia, puede hacer duelo, porque cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer, hay cosas que tú tienes que renunciar en el trayecto, a veces mucho a tu independencia. Pues tú, aunque no quieras, comienzas a depender quizás financieramente o en tu traslado, en tu transporte por otras personas. O sea, un paciente que se le dice ese diagnóstico puede tener muchas emociones encontradas. A veces pueden sentir rabia, pueden sentir ira, pueden sentir enojo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Por eso el paciente oncológico debe tener un acompañamiento psicológico. Y en ese sentido, ¿cómo afecta a los familiares? El familiar puede sentir lo mismo. Puede sentir lo mismo, el familiar puede sentir también, bueno, estoy perdiendo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. A veces el familiar
es bueno que los familiares se alternen, que no se quede uno sembrado, siempre cuidando al paciente con cáncer, que se alternen para que el uno pueda salir y distraerse, resolver sus cosas y volver ya con otro ánimo, porque a veces el familiar eh, hasta le miente al paciente tratando de infundirle una esperanza que a veces no es malo, pero a veces son falsas expectativas, pero él mismo luego se tranca porque sabe lo que está viviendo y debe de saber que para ser un apoyo óptimo, debe también él estar en óptimas condiciones. A veces hay familiares que inhabilitan o inutilizan o hacen al paciente como algo inútil, no quieren que haga nada, tampoco eso es bueno. Es bueno que también que el paciente se sienta que él tiene cierta independencia, que él puede hacer ciertas cosas las que se le son permitidas. El familiar debe ser preparado emocionalmente porque a veces va a tener ese familiar que estar con él tomando decisiones muy fuertes, a veces firmando documentos para tomar decisiones de medicamentos o de terapias que son arriesgadas para la vida del paciente. Quizás también el familiar que va a curar al paciente, si amerita una cura, tiene que tener ese entrenamiento de cómo manejar a esa persona, de cómo medicar a esa persona y de cómo cuidarla, de cómo higienizarla, todas esas cosas ahí el familiar tiene que irla viendo y trabajándola. Y uno como médico ir informándole, pues la secuencia del comportamiento de la enfermedad y según la tendencia que uno ve, ir informando al paciente y muchas veces con más firmeza al familiar sobre lo que el desenlace que podría haber. En ese sentido, ¿cuál es el tiempo promedio que se haya analizado que puede durar una metástasis? O sea, desde que inicia la metástasis, suponiendo un desenlace fatal, hasta el desenlace fatal. Mira, depende del tipo de lesión, de cáncer que haya. Y o sea, de qué área. Hay pacientes que hacen metástasis después de más de 10 años. Pacientes que a los 15 o 20 años aparecen con una metástasis de un tumor que se consideraba que estaba curado. Hay pacientes que tú lo diagnosticas por la metástasis. O sea, que llega a tu consulta por una metástasis y tú tienes que comenzar a partir de esa metástasis buscar cuál es el origen primario. Hay pacientes inclusive que llegan con una metástasis y con un primario oculto, que tú no te das cuenta ni fácil encontrar dónde estuvo esa primera lesión. O sea, es impredecible. Okay. O sea, ¿en qué tiempo el paciente va a morir después que presenta metástasis? Ahora sí, los pacientes que son metastásicos, nosotros le hablamos y le decimos que el tratamiento que se le da al paciente no es un tratamiento con fines curativos. O sea, ya es una enfermedad que está avanzada. No hay enfermedades que son más nobles en eso, que se puede hacer resección de esa metástasis, hay otros que no. Pero siempre le decimos que no predecimos, porque no podemos predecir tiempo en la persona, eso solamente lo sabe Dios en su soberanía. Pero hay pacientes que con metástasis pueden durar años y otros que te llegan y a los 2 o 3 meses ya tú perdiste al paciente. ¿Cómo puede influir la fe en un paciente ya con cáncer, sea inicial o sea metastásico? ¿Cómo la fe puede influir en la recuperación de esa persona? O, digamos, en encontrar la paz, sabiendo que, como quiera, va su paso acabará pronto. Mira, yo soy médico. Como médico y el paciente va a mí, yo le oferto una consulta profesional. Sin descartar, porque también soy cristiana, y sin obviar la parte de la fe, que es necesaria cuando tú entiendes que hay un Dios supremo que tiene control de tu vida y de tu tiempo. La Biblia dice que morir en Cristo es ganancia, ¿verdad que sí? Y que nada nos ocurra a nosotros sin que Dios lo permite o que Dios lo autorice. He visto cosas muy lindas en el paciente que maneja fe. Cuando un paciente maneja la fe, cuando digo que maneja la fe, no es el paciente que dice, no, yo tengo fe, no me voy a tratamiento porque yo tengo fe y Dios me sanó, sin evidencia de que Dios lo sanó y muchas veces no es que tenga fe, es que tiene miedo al tratamiento. Sí.
Entonces, yo no voy a dar eso porque Dios me va a sanar, Dios me sanó, pero el paciente después viene que tú lo ves que progresó la enfermedad, no se sanó y lo que tenía era más miedo al tratamiento. Pero si uno que tuvo fe y no se trató y murió así, bueno, esa era su fe. Pero el paciente que tiene fe siempre tiene una esperanza. Siempre el paciente que tiene fe tiene una esperanza. Siempre va confiado. Inclusive el paciente que tiene fe, que tiene esa conversión, que ha sido transformado por Cristo, tiene evidencia cuando tú te sientes en un consultorio, en cómo acepta las cosas, cómo responde en lo emocional frente a la situación. Maneja por lo general mucho más paz. El paciente que tiene fe, yo he visto pacientes que han muerto prácticamente cantando, pacientes que han muerto confesando al Señor con una enfermedad devastadora que tú llegas al paciente y eres tú que te convierte en paciente cuando tú ves esa valentía de una persona que no está respirando y sigue diciendo que Dios es bueno, que tiene situaciones que no sabe que ya no va a vivir, que le quedan quizá horas, y esa persona sigue alabando y cantándole al Señor. Eso no tiene explicación que no sea divina. Ujú. Que Dios está contigo independientemente de la situación. Por la Biblia dice, yo estoy contigo en el valle de la sombra y de la muerte. Sí, claro. O sea, yo estoy clara de algo. Nosotros administramos medicamentos, pero quien sana es Dios. Y se lo digo a los pacientes, bueno, te ves una cosa, doctora, me voy a morir de cáncer. Bueno, mira, nosotros nos vamos al cielo cuando Dios nos llama a su presencia. No cuando un cáncer te llama a la presencia, no cuando el diablo te llama a su presencia, cuando Dios te llama a su presencia. Y tú tienes un cáncer ahora. Pero si Dios te quiere llamar a su presencia, tú sales a la calle y te mata un carro. Sí, claro. No te mató el cáncer. Ujú. ¿Ves? Entonces, es esa creencia del paciente que lo hace ser más fuerte emocionalmente, y definitivamente cuando un paciente tiene emociones fuertes, cuando el paciente no entra en depresión, ese paciente le va mucho mejor en las terapias, porque la depresión baja la inmunidad del paciente. Sí. Entonces, cuando el paciente se mantiene con los niveles de sus emociones sanas, esperanzado, fortalecido, le va mucho mejor que el paciente que se deprime y que se entristece. Claro, siempre habrá una tristeza, puede ser que sea una tristeza que sea normal, pero el paciente que se mantiene con sus niveles, que pelea con eso y logra sostenerse, y más cuando tiene fe, le va mucho mejor. Quiero concluir con una pregunta ya en este mismo ámbito en el que estamos. En tu experiencia profesional, ¿en algún momento has visto algún tipo de milagro? ¿Milagros? Mira, te voy a decir que sí. Aparte porque eso que tú me describiste de una persona tener ese tipo de actitud en medio de la muerte es un milagro. Eso te voy a Eso- decir. o sea, el hecho de que haya muerto, no importa, eso es un milagro. Ujú, sí, ese para mí es el mayor milagro, cuando tú tienes poder sobre la adversidad. Es como decía el Señor, yo quiero que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Exacto. ¿Entiendes? Pero te puedo confesar que he visto milagros. He visto pacientes, recuerdo una paciente que tenía un diagnóstico de cáncer, un cáncer más avanzado. Y ella fue a mi consulta y me dijo, doctora, ella no tenía dinero, yo no tengo seguro. Y ella se metió en ayuno, en oración. Y recuerdo que ella llegó con la cicatriz. Y me dijo, mire, yo me metí con Dios porque yo no tenía otra opción. No podía aquí, no tenía dinero. Y llegó con la cicatriz, con la evidencia de que tuvo una lesión que se sanó. Y recuerdo esta paciente, recuerdo una paciente también cristiana que se iba a operar. Y cuando iba a operarla no encontramos el tumor, no pudimos operarla porque era una lesión de mama. Había que irse en la lesión para poder resecar, digamos, hacer lo que se llama una cirugía conservadora. Ujú. Pero cuando fuimos a revisarla antes de, aún de tener los diferentes diagnósticos, la paciente ya no tenía nada. La paciente no se operó y todavía tengo varios años con la paciente, ya no se quiere operar, pero tampoco tiene evidencia de tumor. Yo tengo que cumplir con darle el seguimiento. Claro. No puedo forzarla a operarla si ella en su fe, Ujú. que bueno, cree que no tiene la lesión. No estoy hablando del paciente, por ejemplo, porque nosotros los oncólogos tenemos 5 años para decir al paciente sobreviviente de cáncer.
A veces, por ejemplo, damos quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico para hacer que ese tumor se ponga pequeño o se desaparezca, Ok. para poderlo operar en condiciones óptimas. Ujú. Entonces, cuando el paciente ve que el tumor desapareció, Dios dice, Dios hizo el milagro, y yo me sané. No, tú estás dentro de un proceso, de un tratamiento, y eso es lo que nosotros buscamos como médicos. Sí. Pero sí te puedo decir que he visto esos dos milagros, y ¿por qué no? El mayor milagro que puede tener una persona es que arregle su vida y se ponga a cuenta con Dios, porque el Claro. mayor de los milagros es el milagro de la salvación. Sí, claro. Y eso lo he visto en muchos pacientes, que en ese momento arreglan cuentas porque es necesario, arreglan cuentas con sus parejas, arreglan cuentas con sus hijos, piden perdón y reciben una paz que entienden, ya me puedo ir porque me puedo ir tranquilo. Y si tú arreglas tu vida con Dios, es el mayor milagro que una persona puede tener, viva o no viva. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros podemos decidir. Muchas, muchas, muchas. Más de lo que nos imaginamos. A veces le dejamos nuestras decisiones a otras personas. Pero hay muchas cosas que son totalmente nuestra responsabilidad. Pero llegar al mundo e irnos no. Como tú, el día que tú naces y el día que te mueres, no es cosa en la que tú puedas decidirlo. Ya eso está escrito en algún lugar, de algún lugar. Creas tú en Dios o en lo que tú creas, tú no puedes decidir eso, pero como te va así. Y quizás el mayor milagro de la vida sea cuando tú logras entender que aunque tú no puedes decidir cuándo te vas, sí puedes decidir cómo vivirla y en qué términos te vas. Quizás tú eres una persona que está pasando por un momento difícil, con un familiar con cáncer, o tú has tenido o tienes. Y yo te quiero decir en este momento, apoyando las palabras de la doctora Aura Contreras, que tú tienes la decisión de irte en guerra o en paz. O simplemente no de irte, de vivir en paz el resto que te queda. ¿Cuál es el resto de vida que te queda? Eso lo sabe Dios, no lo sabes tú, no lo sé yo. Yo no sé si tengo cáncer o no lo tengo, yo no sé si viviré hasta el día de mañana. Yo no lo sé. Así que procuro que el día de hoy yo vivir en paz con todos los que pueda. Como dijo este poeta, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Procura vivir en paz con todo el mundo, especialmente con Dios. Doctora, gracias. Encantada por la invitación. Ha sido un placer haberla escuchado y espero o creo que el público va a disfrutar bastante de esta entrevista y va a aprender mucho. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, compartir. Hay mucha gente que necesita escuchar esto que se acaba de decir aquí. Compártalo. Déjenme su comentario. ¿Qué le pareció? ¿Qué otra cosa usted cree que se recomendaría? ¿Qué le gustaría preguntar? Y si quieren una segunda entrevista, ustedes ya saben. Nada, bye. Bendiciones.